Muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto verlos el día de hoy. Para quienes nos visitan por primera vez, mi nombre es Esteban Tapia, soy el pastor de los servicios en español aquí en Emmanuel Faith, y junto con mi esposa Yemima y toda esta congregación les queremos dar una sincera bienvenida. ¿Sí o no, iglesia? Claro que sí. Estamos felices que estén entre nosotros. Hoy vamos a hablar acerca de cómo algunas veces Dios nos encuentra en los momentos y los lugares más inesperados. You know, sometimes God will encounter us in the most unexpected ways. Pero antes de comenzar con ello, me gustaría que dedicáramos unos segunditos para orar. ¿Les parece? Inclinan su cabeza, cierran sus ojos. Padre, gracias te damos porque podemos acercarnos a ti con libertad. Porque a pesar, Señor, de que muchas veces nosotros decidimos alejarnos de ti, tú eres persistente, Señor. Tu amor no se rinde. Porque tú, Señor, continúas mostrándonos tu gracia y tu misericordia. Te ruego, Señor, que el día de hoy podamos tener un encuentro contigo. Que podamos, Señor, disfrutar tu presencia de una manera viva, tangible, muy real. Todo esto, Señor, te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Antes de comenzar, permítanme preguntarles, ¿están listos para escuchar la palabra del Señor? Amén. Todos y cada uno de nosotros, en algún momento u otro de nuestras vidas, hemos querido huir del llamado de Dios. Each and every single one of us, at one time or another, has wanted to run away from God's calling. Verás, Dios nos ha extendido la invitación a cada uno de nosotros como sus hijos, sin excepción, para que colaboremos con Él, para que seamos partícipes de su obra redentora. Pero algunas veces nosotros nos sentimos con la libertad, sentimos que podemos darnos el permiso de responderle a Dios que no, y más que eso decidimos nosotros huir de Él. Tal fue el caso de un profeta llamado Jonás, un profeta del antiguo Israel. Ahora, ciertamente Jonás tenía razones para sus acciones, no estaba solamente reaccionando. En su mente el llamado de Dios no tenía sentido, pues Dios lo estaba llamando a ir a proclamar su palabra con la nación, que era la competencia militar y económica de ese tiempo con la nación de Israel. Estamos hablando de la nación asiria. Dios llama a Jonás de ir a predicar a Nínive, que era la capital de esa nación asiria. Entonces Jonás no se quiso arriesgar. ¿Cómo se habría de arriesgar a que los ninivitas escucharan la palabra del Señor y se arrepintieran? So Jonah didn't want to take a risk. He didn't want the Ninevites to repent. Eso es lo que él no quería. Entonces, todo esto en la mente de Jonás empieza a crear una tensión. Por un lado, escucha el llamado de Dios, pero por otro lado, él sabe que si obedece a Dios va a experimentar ciertas cosas que tal vez él no quiere que se hagan una realidad. Pues Jonás sabía que así como Dios es justo, también es un Dios compasivo. También que es un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en amor y fidelidad. Este es el versículo más popular en el Antiguo Testamento. Una y otra vez se repite. Esto lo sabía Jonás. Por esa razón él decidió huir de Dios. Si Dios es compasivo, si Dios es misericordioso, si Dios es lento para la ira, si Dios es grande en misericordia y amor y fidelidad, ¿cómo es que me voy a arriesgar a ir a predicar y luego si ellos se arrepienten? No, Dios mío, no. Entonces él decidió huir de Dios. Ahora Jonás no solamente estaba huyendo del llamado de Dios, él estaba huyendo de Dios.
He decided to run from God. Permítanme preguntarles en esta mañana, ¿habrá algunos entre nosotros que estén huyendo de Dios? ¿Estás huyendo de Dios? Sabes, huir de Dios siempre va a traer consecuencias. En el caso de Jonás, no tomó mucho tiempo para que las consecuencias de su desobediencia lo alcanzaran. Tomó un poco de tiempo. Dios creó una tormenta que comenzó a golpear agresivamente al barco en el que Jonás huía. ¿Me escuchaste bien? Dios creó la tormenta. Jonás no se iba a escapar de esto. No solamente sucedió que hubo una tormenta, no, Dios intencionalmente creó esa tormenta para que golpeara el navío en el que Jonás estaba huyendo, y Jonás terminó siendo lanzado al mar. Pero ese no fue su final. Pues mientras caía al mar, mientras iba del bote al agua, la escritura nos enseña en el versículo 17 de Jonás capítulo 1, el Señor, de nuevo, el Señor está trabajando. Dice, el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Estamos hablando de un hombre que desobedeció el llamado de Dios. Directamente dice, no quiero nada contigo, tu plan no me gusta. Y por otro lado tenemos un pez enorme al cual Dios le dice, necesito que estés precisamente en este lugar, en este momento, a tal hora, ni un segundo más tarde, ni un segundo más temprano, abres tu boca porque vas a cachar a un hombre. Y el pez grande decidió estar ahí, pero Jonás no. Y entonces Jonás termina en lo profundo del vientre de este pez por 3 días y 3 noches. La pregunta es, ¿qué es lo que pasó durante esos 3 días? ¿Qué es lo que pasó en el vientre de ese pez? Muchos argumentan que lo que estamos a punto de ver en el capítulo 2 de esta fascinante historia es la oración de Jonás antes de morir en el vientre del pez. La oración es corta, la oración no es muy larga. Si en alguna ocasión te has estado ahogando, para aquellos que tenemos esa experiencia, sabemos que toda nuestra vida empieza a venir a memoria como si fuera una película en cuestión de segundos. Entonces, bien, Jonás pudo haber sido tragado por el pez y terminar siendo ahogado por la falta de oxígeno y haber muerto después de unos minutos de estar en ese gran pez. Pero hay quienes creen que Jonás milagrosamente permaneció vivo durante todo ese periodo de tiempo, que milagrosamente Jonás, o sea, imagínate qué tan necio debió de haber sido para que por 3 días estuviera todavía enojado con Dios, y por fin, cuando se está a punto de cumplir el 3er día, él empieza a orar. En fin, no sabemos si fue al instante que él murió o si estuvo todo el tiempo consciente en el vientre de ese pez. Lo que sí sabemos, porque el texto sí nos dice, es que en algún momento, mientras Jonás estaba en el vientre del pez, él tuvo un encuentro con Dios. Jonah had an encounter with God. Sabes, yo creo que hoy algunos de nosotros vamos a tener un maravilloso encuentro con Dios en este lugar. ¿Lo puedes creer? Un encuentro con Dios es una experiencia personal y profunda en la que uno siente una fuerte conexión o sensación de la presencia de Dios, la cual produce una transformación interior, la cual cambia. An encounter with God is a profound experience
in which one senses God's presence. Jonás pensaba que él se estaba escapando de Dios, pero él estaba a punto de aprender que de Dios nadie se puede escapar. Dile a la persona que está a tu lado: no te vas a poder escapar. No te vas a poder escapar. Lo podremos intentar por un tiempo. Y podremos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros y nosotros de Él. Pero tarde o temprano llegará el momento en el que ya no vamos a poder huir. No vamos a poder huir. Algunas veces no podremos huir de tener un encuentro con Dios. Sometimes we won't be able to run away from having an encounter with God. Podemos seguir intentándolo todo lo que queramos, pero llegará el momento en el que ya no podremos escapar de Dios. Poco a poco terminaremos como entre la espada y la pared, y tendremos que por fin reconocer que no somos nuestros. Ahora vemos algunos más neciecitos que otros, pero nadie se puede escapar de un Dios el cual nos ha puesto su mirada. Jonás, en el vientre del pez, ya no pudo seguir huyendo de Dios. Él no lo sabía, pero Dios siempre iba un paso adelante de él. Es más, Dios ya tenía todos los pasos contados de Jonás. Y en el vientre de ese gran pez, en la profundidad de esas aguas, de ese caos, Jonás ya no tuvo más opción que enfrentar la realidad de que su vida le pertenecía a Dios. ¿Cuánto te va a tomar a ti? Mis amigos, mis amigas, nuestras vidas le pertenecen a Dios. Our lives belong to God. Y así como Dios quiso tener un encuentro con Jonás, de la misma manera Dios quiere tener un encuentro con nosotros. He wants to have an encounter with us. Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere tener un encuentro conmigo. En el caso de Jonás, Dios buscó tener un encuentro con él para mostrarle su amor. Dios buscó tener un encuentro con Jonás para mostrarle su gracia. Y todo esto en medio de la necedad de Jonás. ¿Vinieron los necios ahora? En medio de la necedad de Jonás, Dios dispone tratar con él. ¿Tú crees que la necedad de Jonás va a poder en contra de Dios? No. Claro que no. ¿Sabes? Tal vez tú también en tu necedad te has alejado de Dios. Y el día de hoy estás aquí porque las cosas no están bien. Pero permíteme decirte, no estás aquí simplemente porque las cosas no están bien. Tú estás aquí porque Dios quiere tener un encuentro contigo para mostrarte su gracia, para mostrarte su amor. God wants to show you His love and compassion. That's the reason why you're here. Mis hermanos, Jonás no es más que el hijo pródigo del Antiguo Testamento. Y de hecho toda la nación se estaba portando como Jonás. Jonás solamente representaba al pueblo de Israel. Un pueblo que, teniendo el potencial, la habilidad, el llamado de ser de bendición para todas las naciones de la tierra, decide cerrar sus manos, sus brazos, su boca, sus ojos enteros a la necesidad de las naciones alrededor. Lo que Dios siempre quería era estar cerca de ellos. Él quería habitar entre el pueblo de Israel. Él quería
ser la persona más prominente en la vida de Jonás. Ahora no sabemos si fue en el día 1 o en el día 2 o en el día 3 en el que Jonás clamó a Dios. Lo que sí sabemos es que finalmente lo hizo. Versículo 1. Entonces Jonás oró al Señor su Dios. ¿Desde dónde? Desde el vientre del pez. From inside the fish, Jonah prayed. Yo no sé si lo habías notado, pero esta es la primera vez en el libro de Jonás en el que él por fin se comunica con Dios. En el que finalmente se postró delante de Dios y reconoció que lejos de Dios no había esperanza alguna. ¿Sabes? Dios ama tanto a sus hijos que si es necesario mandar un gran pez a nuestra vida para que nos trague y que clamemos a Él, lo va a hacer. ¿Qué es lo que te agobia? ¿Qué es lo que roba tu atención? ¿Qué es lo que te ha traído aquí? Yo sé que no es un gran pez, pero tal vez es un gran problema. Es una gran desilusión. Es una gran insatisfacción. No hay esperanza, no hay futuro. El día de hoy he venido a decirte que tal vez esa situación está presente en tu vida porque Dios quiere tener un encuentro contigo. De otra manera no estuvieras aquí, estuvieras allá afuera gozándola o pretendiendo que la estás gozando. Fue hasta que Jonás comenzó a orar que entonces el pez, lo que hemos visto en muchas ocasiones como un instrumento de juicio, se convierte en un instrumento de salvación. Fue hasta este momento que Jonás empieza a orar, que ese supuesto problema, grandísimo problema, que esa grandísima circunstancia negativa, que esa tremenda depresión, que esa horrible enfermedad, fue hasta el momento en el que Jonás comenzó a orar que se dio cuenta que esa ballena era su salvación. En su rebelión, la vida de Jonás iba de pique a lo más profundo. Pero cuando comenzó a orar, inició parafraseando las palabras del salmista. Podemos ver a través de esta oración de Jonás en el vientre del pez múltiples salmos de las escrituras. En el versículo 2 comienza Jonás diciendo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Como podemos ver, Jonás volvió en sí y comenzó a clamar al Señor. Y como muchos de nosotros, fue hasta que tocó fondo, fue hasta que todo se derrumbó, fue cuando sus planes se colapsaron y sus recursos se agotaron, que finalmente él decidió rendirse y empezar a depender completamente de Dios. Antes, no. Desde lo profundo de los dominios de la muerte, dice Jonás, pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. En otras palabras, fue hasta que descendió al Seol. Di conmigo Seol. Fue hasta que descendió a lo profundo de los dominios de la muerte. Fue hasta que se dio cuenta que iba directamente al destino a donde van las personas que han muerto. A ese lugar se dirigía con rapidez Jonás, y fue desde ese lugar no solamente que Jonás finalmente clamó a Dios por misericordia, sino que por fin empezó a identificarse con los ninivitas, que por fin empezó él a darse cuenta que él también necesitaba misericordia. Sabes, algunas veces nos sentimos muy santos como para que otras personas que no son tan santas como nosotras sean bendecidas.
A veces nos sentimos nosotros mejor que las demás personas, que lo que menos queremos es que Dios les bendiga a ellos. Jonás no quiso ir a predicarle a los ninivitas porque él pensaba que él era mejor que ellos. Y en el vientre del pez, rumbo al Seol, se dio cuenta que eso no era cierto. Dile a la persona que está a tu lado: no eres mejor que nadie. Dile. Desquítate y dile: ni siquiera mejor que yo. El Seol es el lugar temporal a donde van los muertos. Un lugar de completa desesperanza del que no hay retorno. Un lugar de completa separación. Es el lugar en donde van las personas sin arrepentimiento. Es a donde van las personas que están en espera del juicio del gran trono blanco. Es un lugar al que van las personas que no tienen esperanza alguna. Un lugar en donde ya hay un grado de tormento, pero eso es solo el inicio. Versículo 3. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Es como si Dios estuviera constantemente golpeando la conciencia de Jonás, la memoria de Jonás, recordando el llamado de Jonás. No podía seguir ignorando. Ahora nota que Jonás atribuye todo lo que le está sucediendo a Dios. Le dice: tú me arrojaste a lo profundo. Se hizo evidente a Jonás: esto es más que un accidente. Esto no es simplemente algo que está sucediendo al azar. Dios está trabajando conmigo. Él se dio cuenta que Dios estaba tratando con él. Y es que Dios nos encuentra en los momentos más bajos de nuestra vida. Algunas veces nosotros pensamos que estamos en la mejor comunión con el Señor cuando todo está bien. Algunas veces nosotros presumimos que nuestra relación con Dios está casi ideal cuando todo está perfectamente, pero en muchísimas ocasiones Dios nos va a encontrar en los momentos más terribles de nuestras vidas. Esa fue la experiencia de Jonás. Y es que siempre el pecado nos aleja de Dios. En el caso de Jonás, su rebelión lo apartó de la presencia de Dios, pudiendo él tener acceso a el mensaje de Dios, al oráculo de Dios. Ahora Jonás está en la profundidad del mar. Y no hay nada más agonizante para el siervo de Dios que sentirse lejos de Dios. No hay nada más agonizante para alguien que sirve a Dios que sentirse lejos de Dios. Por eso Jonás dijo en el versículo 4: y pensé, he sido expulsado de tu presencia, pero volveré a contemplar tu santo templo. Aquí ya vemos a un Jonás que empieza a recobrar ánimo, que empieza a recobrar esperanza. Fue entonces cuando Jonás se vio desterrado de la presencia de Dios, cuando él se dio cuenta que iba rumbo a la muerte, que con gran desesperación anheló volver a estar en la morada de Dios. Yo me acuerdo de esos tiempos en los que estaba en la presencia de Dios y no había nada mejor que eso. Con gran desesperación anheló volver a estar en la morada de Dios. Sabes, tal vez tú y yo no estamos en el vientre de un gran pez, pero muchas veces nosotros como cristianos nos privamos de la presencia de Dios a causa de nuestra desobediencia.
Ya vamos nada más con el puro vuelo, con las puras oraciones que hicimos al inicio de nuestra vida cristiana, con esas puras experiencias en donde sentimos que estábamos parados en un lugar santo y hasta las sandalias nos quitamos porque sentíamos, sabíamos que estábamos en la presencia de Dios, y ahora andamos solamente con la viada. Nos privamos de la presencia de Dios. Y en el caso de Jonás, hasta que estuvo en el fondo del mar, dentro del vientre de un gran pez, dentro del sepulcro mismo, que con gran nostalgia pudo recordar lo hermoso que es pasar tiempo en la presencia del Señor. ¿Cuántos de ustedes saben que es hermoso pasar tiempo en la presencia del Señor? It's beautiful to spend time in the presence of the Lord. ¿Sabes que esa fue una de las primeras lecciones que yo aprendí como cristiano? Algunos de ustedes no me han permitido a mí modelar de esa manera porque, bueno, yo estoy aquí todo el tiempo. Pero cuando yo tenía 12, 13, 14 años, un jovencito recién convertido al Señor, empecé a ir a una iglesia en donde era la práctica muy constante de invitar a las personas después del sermón: si tú quieres acercarte más al Señor, tomar una decisión por el Señor, te invitamos a que vengas y pases aquí al frente y ven a orar y vamos a orar contigo. Y yo recuerdo que me resistí. No sé cuántas veces, pero llegó el momento en donde dije: ¿sabes qué? ¿Por qué no? Como las sabritas, no puedes probar solo una. Ya a partir de ahí no me quise perder de esa oportunidad. Cada vez que había una invitación, cada vez que yo estaba ahí en esa plataforma, postrado, orando a Dios. Sabía, era consciente que no era diferente el lugar que estaba al frente al lugar que estaba atrás, pero yo daba pasos diciendo: yo quiero experimentar la presencia del Señor. Ya he cantado, ya he escuchado su palabra, yo quiero sentir que tú estás aquí, yo quiero saber que tú estás aquí, yo quiero experimentar tu poder transformador. No me puedo ir sin estar tu presencia. 12, 13, 14 años. No sé dónde paró eso. Para ti. Cuando vienes a este lugar, experimentas la presencia de Dios. Cuando vienes a este lugar, sabes que vienes a un lugar de encuentro. Cuando vienes a este lugar, estás deseoso de experimentar el poder, la gracia, la misericordia de Dios. Sabes que aparte de que eran momentos muy especiales en algunas ocasiones, en algunas otras eran los momentos más difíciles de mi semana, porque era confrontado con mi pecado. Y me daba cuenta que nomás no sentía la presencia de Dios y hacía reflexión y me daba cuenta: no he sido obediente. Señor, perdóname, Señor, ten misericordia. Y Dios me perdonaba y me extendía su misericordia, y me iba entonces a casa a enfrentar la semana en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Ahora pensando en todo esto, es que le rindo el mérito a poder vivir mi vida cristiana como adolescente y como jovencito puro, como una persona buscando al Señor con devoción. A esos momentos no era que era mejor que nadie, honestamente, pero aprendí a anhelar
y a desear la presencia de Dios. Porque nada importa más que estar en su presencia. Y si no, entonces, ¿para qué queremos ir allá con Él? En el caso de Jonás, versículo 5, las aguas, dice, me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del mar me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los cimientos de la montaña. Como puedes ver, Jonás se estaba ahogando, no solamente físicamente, sino emocionalmente. ¿A dónde iré si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Si solamente en ti puedo encontrar paz y satisfacción y llenura. ¿A dónde voy a ir? Al valle de la desesperación, a sofocarme con mi ansiedad, a hundirme en mi depresión. ¿A dónde voy a ir? Muchos de nosotros nos sentimos como Jonás cuando llegamos a sentir el peso de la opresión, cuando pasamos por alguna situación incierta o muy complicada, cuando no sabemos qué camino tomar y clamamos a Dios. Pero nuestros sentimientos son tan caóticos que nos envuelve el miedo, que la mentira busca silenciar la verdad. Pero aún en medio de ese caos emocional, Jonás decidió comenzar a confiar, decidió comenzar a creer que Dios lo iba a rescatar. En el vientre del pez, en lo más profundo del mar, ahí todavía Jonás tiene esperanza. Versículo 6. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Pero tú, Señor mío, mira lo que dice: rescataste mi vida de la fosa. You brought my life up from the pit. Estaba en el sepulcro. Yo ya estaba contado por muerto. El profeta Jonás se sentía morir, pero Dios, escúchame bien, nunca lo abandonó, como tampoco nos ha abandonado a nosotros. Creo que todos y cada uno de nosotros que estamos en Cristo podemos decir junto con Jonás que Dios nos ha rescatado de la muerte misma. Amén, iglesia. Si ciertamente, escucha bien, si ciertamente la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios ha sido para nosotros vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Cristo hemos recibido vida nueva. En Cristo hemos recibido vida abundante. En Cristo hemos recibido vida eterna. Ahora, al reflexionar sobre su situación, Jonás expresó en el versículo 7: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. De aquel lugar en que con nostalgia me acordaba, ahora me doy cuenta que hasta aquel lugar, desde esta profundidad, mi oración ha llegado. No dejes de orar. No dejes de clamar. No dejes de buscar. Dile a la persona que está a tu lado: acuérdate del Señor. Acuérdate del Señor. Acuérdate, porque se nos olvida. Este camarada en el vientre de un pecesote y dice: me acordé del Señor. Quisiéramos decir nosotros que somos mejores de Él.
que somos mejores que Él, y desde que los tripulantes del navío nos quieren lanzar, desde ese momento ya estamos, Señor, perdónanos y todo. Jonás ya está dentro del belly of the fish. Algas rodeando su cuello, una hediondez, pescado. Si eran unos solos minutos después de estar en el vientre del pez sofocándose, si eran ya 3 días, imagínate, me acordé. Si fueron 3 días, imagínate, me acordé del Señor. 3 días, vato, really? 3 días. ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más? ¿Cuánto tiempo más quieres? 2 años más. 5 años más. Para por fin decir, me acordé del Señor. Aquí fue que Jonás comienza a reconocer que él fue quien se había alejado de Dios. Dios no se había alejado de él. Jonás se había alejado de Dios para venerar sus ídolos religiosos y nacionalistas. Por eso dice el versículo 8: los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Esa era la confesión de Jonás. He abandonado el amor, por eso no he querido ir a Nínive. He abandonado el amor, he venerado a ídolos vanos, he venerado a mi religiosidad, he venerado a mi etnia, he venerado mi iglesia, he venerado mis prácticas religiosas, he venerado lo que me gusta hacer. No he pasado tiempo contigo diciéndote que sí. Recuerda, Jonás terminó en el vientre del gran pez porque no quiso ir a predicar a una nación gentil. Es como si los invitara a venir a la oración del miércoles, en donde vamos a tener también personas del servicio en inglés, y tú dices, no English, mejor no voy. Haz de cuenta. ¿Cómo quieres que yo vaya a predicar a Nínive si los judíos no nos llevamos con los ninivitas? Aquí Jonás reconoció su falta de amor. Aquí fue donde Jonás finalmente llamó a sus prejuicios ídolos vanos y egoístas. Mi denominación es la buena. Mi interpretación de las escrituras es la buena. Mi manera de ver las cosas es la buena, es la legítima. He abandonado el amor, me he ido detrás de los ídolos que no sirven para nada. Porque al final, con todos esos hermanos de las otras denominaciones, vas a pasar la eternidad. ¿Qué tal? No te vas a escapar de ellos. Y ahí el Señor nos va a dar claridad absoluta. Pero tú crees que vamos a tener tiempo para decir, ya ves, te decía. No. Ídolos vanos. Mis hermanos, los ídolos de este mundo nos hacen sentir bien y nos prometen mucho, pero cuando más los necesitamos resultan completamente inútiles. Además, la idolatría es un impedimento para que otras personas experimenten la gracia de Dios. La gente no puede ver a Dios en nosotros cuando veneramos a otros ídolos. Jonás sabía muy bien que los paganos asirios eran idólatras, pero él no había reconocido su propia idolatría.
Él no había reconocido que él también veneraba sus propios ídolos y que esos ídolos habían reemplazado la expresión del amor de Dios en su vida. Ahora, una vez que Jonás reconoció su idolatría, él comenzó a alabar a Dios. Mira lo que dice el versículo 9. Yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. Así es de que, como puedes ver, cuando Jonás comenzó a alabar a Dios, la misión de su vida volvió a retomar prioridad para él. Pues Dios reorienta nuestras prioridades cuando tenemos un encuentro con Él. Sabes, en nuestro contexto cultural y social, algunos de nosotros nos sentimos muy tentados a venerar ídolos, aún como cristianos, como el de la comodidad, el del éxito, las finanzas, la influencia social, el poder político. Aparte, algunos de nosotros como cristianos amamos nuestras tradiciones, nuestra manera de ver las escrituras y actividades religiosas más que a Dios y que a los perdidos. Jonás estaba perdido, pero cuando él le rededicó su vida a Dios, pudo reconocer que solo Dios puede dar salvación. Y con esto en mente, Jonás terminó su oración diciendo, versículo 9, la salvación viene del Señor. No es nada que yo pueda hacer, no es nada que tú puedas hacer. La salvación le pertenece a Dios. Y en caso de que te preguntaras, ese es el tema del libro de Jonás. En otras palabras, Jonás reconoció que el Señor es soberano sobre la salvación, que el Señor es el único que tiene el poder y la autoridad para salvar al más vil de los pecadores, que Él te puede salvar a ti, que Él me puede salvar a mí, mis hermanos, mis amigos. La salvación es un regalo de Dios, no es algo que nosotros nos podemos ganar. Salvation is a gift from God. Y cuando Jonás por fin lo reconoció, algo sobrenatural sucedió. No estaba muerto, fíjense nada más. Entonces el Señor dio la orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Como puedes ver, el pez no pudo retener a Jonás en su vientre. El pez tiene que ascender de lo más profundo hasta poder llevar a Jonás a tierra firme. Y fíjense otro detalle, el mismo detalle con el que comenzamos, ya para terminar. Entonces el Señor dio la orden. ¿A quién le dio la orden? Al pez. ¿Y qué hizo el pez? Lo que el Señor le pidió que hiciera. El pez llegó a la superficie y vomitó a Jonás. Esto es lo que Jesús llamó la señal de Jonás. Una señal que todos hace 2000 años habrían de experimentar. Jesús vino en medio de una generación perversa a la cual Él mismo les dijo, así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de un enorme pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. En otras palabras, Jesús experimentó algo similar a lo de Jonás, pero sin merecerlo. Jonás merecía estar dentro de ese pez. La paga del pecado es muerte. Jesús no merecía estar en ese sepulcro, pero Él decidió ir a ese sepulcro para pagar tu pecado, mi pecado. Y cuando todos pensaban que Jesús estaba muerto, se levantó de entre los muertos con poder.
Así es que mientras Jonás sufrió las consecuencias de su desobediencia, Jesús sufrió las consecuencias de la nuestra. Jesús se convirtió en un tipo de un nuevo Israel que trae bendición a todas las naciones de la tierra. Ese es el evangelio. Por medio de Cristo Jesús, tú y yo tenemos salvación. La salvación le pertenece ¿a quién? Al Señor. Y por eso tú y yo ahora nos decidimos ya no a vivir a nuestra manera, sino a vivir a la manera de Jesús. No a la manera de Jonás, vivir a la manera de Jesús, con el corazón de Jesús.